Hola chicos, algunos ya sabréis que me llamo Tony, botánico, estudiante de las plantas, y en esta clase de hoy, vamos a estudiar las hormonas vegetales, que también se llaman fitohormonas, ¿de acuerdo? Fitohormonas. Y vamos a empezar. La primera hormona vegetal natural que vamos a estudiar lleva por nombre auxina. ¿Ve? Quedaros con el dato, la auxina. Estructura química. Forma predominante del ácido indolacético, ácido fenoisacético y ácido indolpirúvico. Ojo al dato. Repito, estructura química. Forma predominante ácido indolacético, ácido fenoisacético y ácido indolpirúvico. ¿De acuerdo? Estructura química de la auxina. Biosíntesis y transporte. Se forma a partir del triptófano. En el meristemo apical de tallos, ramas y yemas. Se transporta por el xilema y el floema de forma basipéptala, es decir, de la zona apical de la planta hacia abajo. Modo de acción. Hay una hipótesis del efecto ácido sobre los tejidos de la planta y una estimulación de la bomba de protones y activación de las expansinas. ¿De acuerdo? ¿Qué son las expansinas? Pues son unas enzimas que se activan con la auxina. Rol fisiológico. Dominancia apical. ¿Qué quiere decir esto de dominancia apical? Que la auxina predomina en la zona apical de la planta. Fototropismo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que las plantas siempre crecen hacia arriba en busca de la luz. Desarrollo de frutos. Formación de raíces adventicias. Expansión celular y presión de turgencia y depósito de materiales. En conclusión, ¿qué efecto o qué causa la auxina en la planta? La elongación de las células, crecimiento de los entrenudos en longitud, ¿de acuerdo? Hacia arriba. La segunda hormona vegetal que vamos a estudiar es la giberelina. Su estructura química. Derivan del ácido mevalónico. O sea, derivan del ácido mevalónico. En proplastidios. Por ejemplo, proplastidios, como los cloroplastos o los leucoplastos. ¿De acuerdo? Biosíntesis y transporte en todos los primordios apicales de las hojas, en las puntas de las raíces y en las semillas en desarrollo. Se encuentra en el xilema y en el floema. ¿De acuerdo? En el xilema y en el floema. Modo de acción. El modo de acción. Acortan la interfase. Ya sabéis todos vosotros que el proceso de la interfase es cuando se produce la duplicación de la célula. ¿De acuerdo? Es un proceso importante de la mitosis.
inducen a la síntesis de ADN, incrementan la plasticidad de la pared celular, ¿se entiende? Aumentan el contenido de glucosa y fructosa, ¿de acuerdo? La glucosa y la fructosa son unos glúcidos de los que se alimenta la planta. Y el rol fisiológico: incrementan el crecimiento de los tallos por elongación celular. O sea que la giberelina también estimula el crecimiento primario de las plantas. Inducen la germinación de las semillas. La giberelina también estimula la germinación de las semillas. En cuanto el suelo reúne las características idóneas para la germinación, se activa la giberelina, ¿de acuerdo?, que activa unas enzimas en el interior del endospermo para que se vaya formando el almidón del que se alimentará el embrión para crecer en el interior de la semilla, ¿de acuerdo? También estimula la floración, o sea, cuando una planta adulta, según la especie, claro, empieza a hacer las flores, la floración, ahí estimula la giberelina. La tercera hormona vegetal natural que vamos a estudiar es la citocinina, ¿de acuerdo? La citocinina. Estructura química: derivadas de la adenina, con una cadena lateral isoprenoide, ¿de acuerdo? Lo repito otra vez. Derivadas de la adenina, con una cadena lateral isoprenoide, ¿de acuerdo? Isoprenoide es un lípido, La ceatina, se ha descubierto la ceatina en el maíz. Y aromáticas como la quinetina y la topolina. ¿Qué son la ceatina, la quinetina y la topolina? Son citocininas, son hormonas citocininas. Biosíntesis y transporte: se sintetizan en todos los órganos vegetales. Transporte: acropétalo, por el xilema. ¿Qué es esto de acropétalo? Pues que se mueve por el interior de la planta, de abajo, de la zona baja hacia arriba. O sea, de la zona baja hacia arriba. Modo de acción. El modo de acción: se une a la cromatina del núcleo y genera el efecto promotor sobre el ARN y las enzimas, ¿de acuerdo? Actúa en la traducción del ARN, ¿de acuerdo? Todo esto son moléculas, todo esto que estoy diciendo ahora son moléculas. También la transición del GO2 a la mitosis. Esto es muy importante, este dato, ¿eh? Transición del GO2 a la mitosis. El rol fisiológico: división y diferenciación celular. O sea, la citocinina también estimula, ¿de acuerdo?, la división de las células, gracias a la mitosis. Ocurre la mitosis y se produce la duplicación de la célula y el elongamiento para el crecimiento primario de la planta. También la citocinina interviene en la ramificación. Voy a explicarlo. Vosotros, cuando vais por el campo y veis una planta adulta, tenéis que fijaros en la parte baja de la planta, donde vais a ver mucha ramificación, muchas ramas largas y gruesas, ¿de acuerdo? Eso es a causa de la citocinina, que estimula la ramificación. Pero ¿por qué no veis en la parte apical de la planta también ramas, sino unos peciolos con unas hojas? ¿Por qué? Porque ahí está trabajando la auxina, que es antagónica a la citocinina. O sea, como la auxina
abunda en la zona apical de la planta, inhibe la ramificación. Entonces, nunca veréis en la zona apical de una planta adulta, no veréis ramas en la parte alta, en la zona apical. Las ramas siempre las vais a ver en la zona de mitad para abajo, ¿de acuerdo? Porque cada hormona estimula un proceso en el interior de la planta. La usina inhibe la ramificación, estimula otros procesos, y la citocinina estimula la ramificación. Como se encuentra en las partes bajas de la planta, la citocinina, ahí es donde ella estimula el crecimiento de ramas. Control del ciclo celular. Promueven la acumulación de... voy a repetirlo. Control del ciclo celular. Promueven la acumulación de ciclinas. ¿Qué son las ciclinas? Las ciclinas, ¿qué son? Pues son proteínas estimuladoras del ciclo celular. ¿De acuerdo? Son proteínas estimuladoras del ciclo celular. ¿De acuerdo? Retrasa la senescencia. ¿Qué es esto de la senescencia? Pues que mientras que abunde la citocinina en la planta, la planta no va a envejecer, se mantendrá joven, ¿de acuerdo? La próxima, o la siguiente, perdón, me he equivocado. La siguiente hormona vegetal que vamos a estudiar es el etileno. El etileno es la única hormona de las plantas que es gaseosa, que es un gas, que es gaseosa. Estructura química. Es un gas insaturado, incoloro y volátil. Biosíntesis y transporte. Se forma a partir de la metionina. Se forma a partir de la metionina. Se produce en casi todos los órganos dependiendo del tipo de tejido y su estado de desarrollo. Modo de acción. Actúa en la traducción y amplificación de la señal de la hormona. Rol fisiológico. Promueve la maduración. Si un día paseando por el campo entráis dentro de un huerto de naranjos, por ejemplo, y contempláis que el fruto, o sea, la naranja, va cambiando de color, de un verde que lo produce la clorofila a un color así anaranjado, esa maduración del fruto lo produce esta hormona gaseosa, el etileno, ¿de acuerdo? El etileno. Promueve la maduración de los frutos. Induce la abscisión foliar. Por ejemplo, ¿qué hace una higuera? ¿Qué hace la higuera cuando llega el invierno, el frío? Todas sus hojas se desprenden de las ramas y caen al suelo por gravedad. Eso lo produce el etileno, la abscisión. Abscisión quiere decir caer, cuando caen las hojas de las ramas de la higuera al suelo. ¿De acuerdo? Eso lo produce el etileno también, la caída de las plantas que se llaman plantas de hoja caduca. ¿De acuerdo? Influye en el crecimiento y desarrollo, o sea que también influye en el crecimiento proporcional de la planta, ¿de acuerdo? Y por último, para terminar con esta clase de las hormonas vegetales, tenemos el ácido abscísico, ¿de acuerdo? El ácido abscísico es una hormona que prácticamente siempre inhibe procesos, no los estimula como las otras hormonas que acabo de nombrar. Más bien siempre está en el proceso de inhibidor, inhibe procesos. Bueno, estructura química. Es un terpenoide. El terpenoide es un tipo de lípido, Biosíntesis y transporte. Su síntesis es
favorecida por el frío, la sequía o por los patógenos. Por los patógenos. Se sintetiza en cloroplastos y citosol. Se moviliza por el xilema y el floema. Modo de acción. Tiene receptor en el citoplasma de las células oclusivas. ¿Dónde abunda o dónde trabaja más el ácido abscísico? En los estomas. En los estomas. Se ubica en las células oclusivas que tienen esa forma riñoná, donde más se encuentra esta hormona son en los estomas. Consigue que se abra el estiolo o que se cierre. Antagónica a la giberelina. O sea, el ácido abscísico es antagónico a la giberelina. Favorece el reposo de las semillas. Si he dicho antes, hace un momento, que la giberelina activa la germinación de la semilla, pues el ácido abscísico hace lo contrario, evita la germinación. Desarrolla la latencia de la semilla. Rol fisiológico. Inhibe la transcripción del ARN mensajero de amilasa, de la amilasa. ¿Qué es la amilasa? Es una enzima que desintegra el almidón para germinar. O sea, si en el endospermo de una semilla, se activa la giberelina, la giberelina sintetiza unas enzimas que desintegrarán el almidón para germinar. Promueve el cierre de estomas, es lo que he dicho antes. El ácido abscísico se encuentra en los estomas. Activa la abertura o cierre del estiolo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya gustado esta clase que ha tratado sobre las hormonas vegetales. Espero que toméis apunte de todos estos datos que os acabo de ofrecer. Y muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención.